Buenos días en esta mañana a cada uno de todos ustedes. Este es el pastor Lorenzo Ramírez y hoy en este día me acompaña mi esposa Lupita Ramírez, que en un momento se estará presentando, y venimos de la Iglesia Cristiana Senda de Alabanza y estamos para servirle a cada uno de todos ustedes. Y hoy en este día aquí estamos en Canal 38 en este programa que es Unidos en el Amor de Cristo, con el propósito de bendecir sus vidas a través de la palabra del Señor y también de poder tomar sus necesidades para poder orar por ellas. Así que hoy en este día también nos acompaña nuestros amigos pastores José y Ángeles Palomares, que vienen de la ciudad de Juárez, y yo quisiera que se presentara mi esposa también. Amén, bienvenidos hoy en esta preciosa mañana y bueno, un viernes hermoso, un viernes en donde podemos compartir a través de estas ondas de televisión y damos una bienvenida a todos y cada uno de los que nos sintonizan y bueno, pues sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. También queremos presentar a nuestros amigos hoy que nos acompañan y es un privilegio para nosotros recibirlos, nuestros amados hermanos que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos brindan de estar acá con todos ustedes. Es una bendición poder compartir siempre las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues muy buenos días a todos televidentes que nos están viendo por el canal 38 Ciudad Juárez. Un saludo a Ciudad Juárez, que esta mañana empezamos a mandar la invitación para que vieran este bonito programa, y agradecemos a Dios porque Canal 38, Pastor, se estará viendo en este tiempo en la mayoría de los hogares de Ciudad Juárez. Gloria a Dios. Ha habido una grande bendición para Ciudad Juárez y agradecemos a Dios por ello, y a todos los que hemos estado orando para que la señal de Canal 38 entrara a todos los hogares. Y agradezco la invitación, Pastor Lorenzo y Lupita, gracias por tenernos aquí. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues queremos que en esta mañana, ¿verdad?, sea de bendición este programa para su vida, y recordándole también que sus donativos son bienvenidos a Canal 38. Alguien va a estar contestando los teléfonos para que, si usted quiere poner su petición y poder tomarla para orar por ella, le recordamos que al final del programa oramos unidos por cada una de las peticiones y las nombramos por nombre. Así que comience a llamar. Hay personas contestando ya las líneas telefónicas, y también aquellos que en su corazón el Señor haya puesto dar un donativo para este canal de televisión, pues hágalo, porque es algo que va a bendecir su vida cuando usted siembra para este ministerio. Amén. Así que hoy en este día nos vamos a introducir con un tema de suma importancia, un tema que quizás para muchos va a despertar el interés de servir al Señor y de buscar más de Él. Hoy traemos un tema relevante, y el tema es no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hemos estado llevando una secuencia de temas relacionados con la familia cristiana, pero quisiera tomar como base un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra ahí en el libro de Josué 24:14, solo como introducción, y dice de la siguiente manera: ahora pues temed a Jehová, servirle con integridad y verdad, y quitar de en medio los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Quiero que notes que aquí hay un llamado específicamente a la familia cristiana a servir al Señor con integridad. Esta palabra integridad nos hace saber que Dios quiere todo de nuestra vida, el 100% de nosotros. Él quiere que nosotros le entreguemos todo completamente de nuestra vida. Quiero llevarlo a la escritura, y en el segundo libro a los Corintios, la segunda carta, capítulo 6, versículo 14, nos dice de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o sea, con Satanás, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Bueno, aquí encontramos, ¿verdad?, en este pasaje de la palabra del Señor, la mención del yugo desigual, la cual el Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Según aquí en el capítulo 6 de Corintios, trata sobre lo que está hablando acerca del yugo desigual, y hay un concepto del yugo desigual, o sea, lo que es la clave. Es algo que se oponía, o más bien se ponía sobre los animales, que era compartible, o sea, era igual, era una especie de montaje que se ponía sobre dos animales que podían ser dos bueyes, tenían que ser dos animales iguales que podían compartir el mismo yugo, y se ponía sobre de ellos para que pudiesen jalar juntos, ya sea una carreta o un arado. Eso es lo que es un yugo. Entonces, allí en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, encontramos un pasaje que nos dice: no ararás con buey y con asno juntamente, lo cual quiere decir que no podemos trabajar con yugo desigual, ya sea en arado o en jalar carreta. Tiene que ser algo que puedan que puedan llevar el mismo yugo, que puedan trabajar iguales. Amén. Entonces, en este pasaje de 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, cuando nos habla del yugo desigual, también nos introduce a la idolatría, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos habla acerca de lo que es la idolatría. Y la idolatría es uno de los problemas más serios que ofende a Dios. Aquellos que saben y conocen la palabra del Señor, hay uno de los 10 mandamientos que se encuentra en Éxodo capítulo 20 versículo 3, y nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen, ningún ídolo, imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Es uno de los primeros mandamientos que el Señor nos habla en su palabra, de no hacernos ídolos. Pero la pregunta es: ¿qué es idolatría? La idolatría no siempre se refiere a adorar a otros dioses, pero eso es lo que es la idolatría. Pero también nos lleva a adorar a otros dioses que pueden estar cerca de nosotros, aún en nuestra casa. La idolatría es todo aquello que se rinde culto o adoración a dioses falsos, para comenzar. Es todo aquello que se opone, o que se pone más bien al mismo nivel de Dios. Es aquello que viene a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Amén. Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida antes que Dios puede convertir en idolatría. Hay un ejemplo que yo quisiera darles esta mañana. Es un ejemplo tan sencillo y tan simple que para muchos quizás les parecerá pues que no puede ser así, pero es que así es. El ejemplo es aquellos que dejan de ir a un servicio en domingo y se quedan en su casa por mirar un partido de fútbol y no van al servicio. Eso ya es estarle dando prioridad a otras cosas y se puede convertir en idolatría. Allí en este ejemplo hay quienes también abandonan a Dios por un trabajo. A veces el trabajo también se puede convertir en idolatría, porque a veces hay trabajos que te apartan, te separan de Dios completamente. No que no trabajemos, porque tenemos que trabajar, pero todo aquello que te aparta de Dios, todo aquello que te aparta de la comunión con Dios, se puede convertir en idolatría. Amén. Así que hay personas quienes abandonan a Dios por un trabajo. Dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, en este caso las cosas que nos rodean. Y hay también es quienes dejan a Dios por un amor, por un yugo desigual, por una persona que no podía compartir el mismo yugo relacionado en su relación espiritual con Dios. Así que en esta mañana vamos a entrar un poquito al desarrollo de este tema, y yo le voy a darle la parte aquí a mi esposa para que continúe con este tema. Amén. El apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia de los Corintios y les dice: no se unan en yugo desigual. Un llamado a una iglesia que ya estaba contaminada, ¿no? Qué controversia, ¿verdad? El que el apóstol Pablo estuviera dando estos consejos y esta parte, ¿verdad?, de la palabra de Dios, en donde les dice: ustedes no deben de hacer un yugo desigual.
con esos que, bueno, pues con esos que practican el paganismo o que hacen algún tipo de trabajo en la oscuridad. Ellos tenían que evitar a los incrédulos, era la invitación del apóstol Pablo, era la invitación del apóstol para que dejaran los caminos injustos, para que se volvieran a la obediencia a Dios, para que dejaran el camino de la oscuridad. Decía, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y un llamado, ¿verdad?, para que obedezcamos así a la palabra de Dios, a todos y cada uno de nosotros que decimos que conocemos al Señor, porque nos damos cuenta de que definitivamente no hay compañerismo entre el que obedece y el que desobedece a las cosas de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14, en donde el apóstol exhorta a la iglesia, ¿verdad?, para que no se una en ese yugo desigual. Bueno, pues les aclara, ¿verdad?, y les hace este llamado, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. En un pasaje también en el tiempo de Nehemías, dice que el pueblo había por juramento prometido a Dios que le obedecerían en todos sus estatutos. Y bueno, lo leemos en Nehemías capítulo 10 verso 29, donde dice, se adhirieron a sus hermanos y sus principales y entraron en protesta y juramento de que andarían en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Dios y sus juicios y sus estatutos. Fíjense cómo el Señor hace pues el llamado, ¿verdad?, desde los tiempos antiguos, para que no nos unamos en ese yugo, en esa unidad o en esa comunión con los que no practican la misma fe. Es que nuestra base, nuestros valores son principios espirituales. Por eso es que el Señor tiene tanto cuidado de que nosotros guardemos estos valores que el Señor ha depositado desde los tiempos antiguos en nosotros. La promesa nuestra es una promesa de oro, es una promesa de fe que de verdad vale oro. Por eso es de que el Señor está interesado en que cuidemos nuestras relaciones, con quién nos juntamos, con quién hablamos, con quién estamos nosotros llevando a cabo un compañerismo, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros sepamos lo que Dios nos está hablando hoy en esta preciosa mañana. La Biblia dice, refiriéndose específicamente a la unión, ¿verdad?, de las parejas, que no deberían de unirse con personas que no fueran de la misma fe. Lo dice en Nehemías capítulo 10 verso 30, y que no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Es que tenía que cuidar ese legado, tenía que cuidar esa herencia. La herencia de fe que nosotros practicamos es algo que viene del corazón de Dios. Por eso es de que Dios prohibió este yugo que no le agradaba al corazón de Dios, porque el Señor no quería que su pueblo se contaminara con las prácticas con las cuales el pueblo se había inclinado. Mucho del pueblo se había inclinado hacia la idolatría y a otros dioses. Dice la Escritura que algunos de los que habían caminado correctamente con Dios, por haberse envuelto, ¿verdad?, en esta práctica del yugo desigual, pues se olvidaron completamente de sus valores y dejaron en un lado los propósitos que Dios tenía para ese pueblo. Amén. Amén, hermanos. Pues yo tengo algo más que agregar al respecto de este maravilloso tema que nos trae a reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos acelerados donde las tomas de nuestras decisiones a veces están mucho más apegadas a nuestros sentimientos. De por sí somos seres almáticos, gente que nos regimos más por nuestros sentimientos, pero cuando damos nuestro sentimiento al corazón de Dios, y entonces el Salmo 37, versículo 3, ¿verdad?, nos habla precisamente de dar nuestro corazón a Dios, para que el corazón de Dios, según segunda de Corintios capítulo 9, versículo 2 en adelante, nos habla de que ahora estamos en pro de este tiempo. Tenemos no que ser receptores de los tiempos que nos están impartiendo a tener una sabiduría de Dios, o a dejarnos llevar por las situaciones que en el mundo se gobiernan. Todo el mundo representa un yugo desigual. De hecho, el Señor nos exhorta, ¿verdad?, y nos dice que si tenemos amistad con Él, no debemos tener amistad con el mundo. Entonces, las cosas
que puedan ser contrarias a esto, todo representa un yugo sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para deshacernos de todas estas cosas? ¿Qué podemos hacer para hacer el cumplimiento de la palabra de Dios? Que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, que sobre nosotros no haya un yugo, que no haya una esclavitud, algo que nos gobierne, que no sea el sentimiento, nuestros sentimientos almáticos entregados al sentimiento del corazón de Dios. Decía 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 9 en adelante, nos habla precisamente de que el corazón del hombre tiene que ser conquistado por el corazón del sentir de Dios. Entonces el amor de Dios tiene que impregnarse en tu vida de una manera que tú puedas deshacer todo yugo sobre tu vida, ¿sí? En tu hogar, en tus hijos, tu familia, en el mundo, en tu entrada, en tu salida, todo tendrá que ser bendecido según lo que dice Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 en adelante. ¿Qué acontece cuando tú escuchas la voz de Dios? ¿Qué acontece? Dice, acontecerá que si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas cosas vendrán sobre ti, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para dejarme alcanzar por la voluntad de Dios, para dejarme alcanzar por lo bueno, lo agradable y lo perfecto, según lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2? ¿Qué tengo yo que hacer para que el corazón de Dios suba a mi corazón de hombre y sea conquistado? Precisamente ahí está el punto en el que tú tengas que meterte bajo la cobertura de Dios, porque es tan hermoso poder entender lo que dice el Salmo 91, versículo 1, dice, habitar. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de su omnipotencia. Entonces es poderoso. ¿Qué hay ante la omnipotencia de Dios? ¿Qué yugo pueda quedar ante la omnipotencia de Dios? Y podemos hablar también de Isaías, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 27, dice que el yugo se rompe a causa de la unción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para conectarnos con esa unción? ¿Qué tenemos que hacer para bajar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios que se ejerce en el cielo? ¿Qué tenemos que hacer para juntar el cielo con la tierra? Esa es una conexión poderosa que está en el libro de Lucas, capítulo 11 en adelante. Nos habla de la conocida frase, ¿verdad? Y oración universal, que muchos conocen como una oración mecanizada, pero que es una potencia de Dios en la tierra. Pero ¿dónde en la tierra? En nosotros, en los que podemos creer y meternos bajo esa unción de esa palabra, es precisamente hacer que el reino de Dios descienda sobre nosotros, hacer que la libertad de su gobierno sea lo único que tengamos en nosotros, que sobre nosotros no haya una amistad en el mundo, sino que nosotros haya una amistad con Dios, porque Dios desea todas las cosas buenas para nosotros. ¿Por qué? Porque las cosas que yo no sé pensar y yo no sé recibir, hay alguien que ya las pensó para mí. Todos estos secretos han sido revelados, la sabiduría de Dios ha empezado antes de la fundación de este mundo. Entonces tenemos que dejarnos gobernar por la plena unción de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo puedo llegar yo hasta ese punto, pastora? ¿Cómo puedo yo hacer estas cosas? Estoy unida con una persona en yugo desigual. ¿Qué puedo hacer ahora? Lo que puedes hacer es conquistar a través de la presencia de Dios en tu vida, meterte en ese sentir proféticamente sobre tu destino, en lo que dice el capítulo 2 del libro de Génesis, capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 24, nos habla de llegar a ser una sola carne. Entonces, mi consejo hoy para los matrimonios, ¿verdad? Al lado aquí de mi amado esposo, ¿sí? Es precisamente eso, que llegues a ser una sola carne, ¿sí? Cuando tú tienes una sola carne, lo que él piensa y lo que tú piensas tiene que ir conforme al gobierno que tú estás recibiendo ahora, que no es el gobierno del mundo, que no es el gobierno de la esclavitud, sino deshacernos de todo yugo en nuestra vida y venir en pos de recibir de Dios ese yugo, esa que es ligera su carga, eso que es adorable, que es apreciable, eso que te conquiste, que te enamora cada vez que tú sientes la presencia de Dios, es llevarlo más allá de los estatutos de tu humanidad, sino ir a infiltrarte en los estatutos que son buenos. Es como la leche y la miel, es algo que fluye poderosamente en tu vida, no es algo que tengas que hacer. Es algo que haces porque está ya en ti, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 nos habla el por qué el Señor nos ha hecho imagen y semejanza suya, para gobernar los asuntos de Dios. Hemos sido mayordomos sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para llevarnos a esa imagen y a esa semejanza? Deshacernos de toda nuestra humanidad. Qué difícil, no es sencillo. Cuando tú buscas al Señor, el Señor te va revelando su palabra, te va revelando su instrucción, y a cuenta de que no te queda nada de ti. Dijo Pablo, ¿verdad? Pablo nos habló de eso precisamente, ¿verdad, amados? Nos habló, dice, ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Amén. Pastor. Es muy hermoso hablar sobre el yugo desigual y poder orientar a jóvenes, poder orientar a parejas en la iglesia. Pero qué de la unión, hablar también sobre la idolatría y hablar sobre la alabanza a Dios, servirle a Dios. No podemos servirle a dos señores. Pero qué del yugo desigual cuando la pareja, aún siendo cristianos, no están unidos. No están yendo en un mismo espíritu, y llega el momento que todavía sucede eso entre las parejas. Yo soy el hombre, tú eres la mujer, y tú eres la que llevas mi apellido, no yo el tuyo. Y por ahí dijo un predicador, Pastor Ramírez, dijo, cuando a mí me estaba casando el pastor, me dijo, ¿quieres mandar o quieres ser feliz? Y dije, quiero ser feliz. Dice, y desde entonces soy feliz. ¿Qué quiero decir con esto? Hay parejas que se han casado dentro de la palabra de Dios, se han unido, pero llega el momento que el pensamiento de él no está al pensamiento de Dios, el corazón de él no está al corazón de Dios, el corazón de ella no está al corazón de Dios, y comienzan aún estando en la iglesia. Aún estando, imagínate, si estando en la iglesia está el suelta y el agarre y el estira. Entonces llega el momento que en ocasiones nos casamos en yugo desigual por el carácter. Por los caracteres que llevamos, nos casamos, porque llega el momento que uno no quiere dar su brazo a torcer, ni el otro quiere dar su brazo a torcer. Entonces hay un malentendido. Cuando nosotros sabemos que tenemos una misma fe y estamos caminando dentro de la voluntad de Dios, y que nos agarramos de la mano y decimos vamos a caminar, y entendemos lo que es el yugo desigual, y entendemos el ser de la misma fe, pero aún vuelvo a repetir, siendo de la misma fe, a veces no hay los acuerdos. No hay los acuerdos para caminar adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Es muy importante conocer la palabra, es muy importante tener una intimidad con Dios, oración, es muy importante agarrar a los hijos y platicar, pero también es muy importante someter nuestra humanidad a los pies de Cristo. Es muy importante también que con nosotros, diciendo que conocemos la palabra de Dios, que conocemos el amor de Dios, es muy importante que nosotros podamos llegar a una comunicación. Porque si nos casamos en la misma fe, sí, pero yo traigo otros pensamientos porque vengo arrastrando cosas de mi pasado, vengo arrastrando porque hay padres que fueron borrachos, alcohólicos, golpeadores de la esposa, y los hijos vienen caminando con ese mismo patrón. Y cuando llega el momento que se entregan a Cristo, se conviertan a Cristo, pero todavía hay algo de eso. ¿Y cómo podemos evitar que el yugo desigual no camine dentro de nosotros? La comunicación es muy importante en un matrimonio. Es muy importante la comunicación en un matrimonio. El llegar, sentarnos y poner las cosas sobre la mesa, y entender a la esposa y entender al esposo. Porque entonces cuando decimos, bueno, yo aquí decía un refrán mexicano, yo aquí mando, y si me equivoco vuelvo a mandar. Entonces es algo muy, muy, muy triste verlo el día de hoy, aún dentro de las parejas cristianas, que teniendo una misma fe, teniendo
una misma iglesia, tengan el problema de sus caracteres. También ahí podemos hablarlo como yugo desigual. Si no estoy dispuesto, voy a caminar este tiempo con mi esposa, pero si no estoy dispuesto a bajar mis armas, no estoy dispuesto a bajar mi barrera, pues entonces ahí estamos caminando también en un yugo desigual. No nada más el casarse con una persona que no es cristiana es yugo desigual. No nada más, sino también casarnos y no poder tener una comunicación, no poder tener una misma carne. Creer que ya el hombre y la mujer serán una misma carne. Es muy importante eso. Y yo se lo digo a usted que me está viendo. Yo le digo a usted, es muy importante la comunicación dentro de la familia. Es muy importante tomar en cuenta a nuestros hijos cuál es la opinión de ellos para que nosotros podamos caminar en una misma fe y en una misma carne, porque yo ya no soy uno solo, sino con mi esposa a mi lado ya somos los dos caminando en un mismo caminar. O sea, como lo que acaba de leer usted, pastor, no podemos poner juntos a un asno y a un buey a caminar, a una yunta. No podemos ponerlos porque van caminando disparejo. Pero cuando nos juntamos y hablamos y ponemos las cartas sobre la mesa y caminamos, pero conforme a la voluntad de Dios, tendremos una familia exitosa, tenemos hijos victoriosos. ¿Y qué puedo decirle? Yugo desigual puede haberlo también dentro de la iglesia. Bueno, pues creo que es bien interesante darnos cuenta que realmente hay tantas cosas que están pasando ahora en los matrimonios, pero ahorita vamos a regresar, vamos a ir a un video para continuar con este tema tan interesante. Ustedes con este programa Unidos en el Amor de Cristo, con este tema tan interesante, el yugo desigual con los incrédulos. No te unas con yugo desigual con los incrédulos. Bueno, ahorita decía algo bien interesante nuestro hermano pastor Palomares acerca de el yugo desigual en los diferentes caracteres aún dentro de los cristianos. Bueno, creo que la mayoría de los matrimonios tienen diferente carácter y siempre hay desacuerdos en algunas cosas, pero lo más importante de todo es que puedan compartir el mismo yugo refiriéndose a las cosas espirituales, que tanto él como ella puedan amar a Dios y que eso no sea un factor para que les estorbe en su relación con Dios. Claro que los problemas que cada matrimonio tiene en particular, eso los tienen que llevar a la mesa en oración y pedirle a Dios que les ayude a formar sus caracteres, ya que todos tenemos diferentes caracteres. Pero uno de los factores que decía nuestro pastor es de que la comunicación es uno de los factores que falta en las parejas, por esas razones de que por falta de comunicación los problemas muchas veces se manifiestan y a veces se convierten en graves problemas. Y claro, no queremos que eso pase en los hogares de nuestros hermanos, aquellas parejas que ya tienen a Cristo en sus vidas, perdón. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque quizás muchas mujeres ahora se estarán preguntando que tienen un esposo inconverso. ¿Qué puedo hacer, pastor, con mi esposo inconverso? Porque yo me siento que estoy en ese yugo desigual. Bueno, la palabra del Señor nos dice que así como vino usted al Señor, así quédese. Si usted recibió primero a Cristo y luego después ahora está orando por Él, bueno, pues como dice la palabra del Señor, ¿cómo sabes si tu mujer con tu ejemplo te lo ganas para el Señor? Porque así vinieron al Señor. Pero más que nada este tema es relevante para aquellos que estando en el Señor todavía no se han casado, todavía no tienen una novia o una esposa o un esposo. Bueno, es relevante para ellos porque ya tienen el conocimiento. Entonces la palabra del Señor nos dice a través de este mandamiento que no nos unamos en yugo desigual con los que no tienen a Cristo, con los inconversos. No quiere decir que no les vas a hablar de Cristo a ellos. Sí, claro que sí, porque Jesús mismo comió con los pecadores, pero con el propósito de llevarles el mensaje de salvación. Creo que cada uno de nosotros podemos también llevarles el mensaje de salvación a los incrédulos, pero claro que no vamos a participar de lo que ellos hacen. Porque ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, yo le quiero decir a todos aquellos que están pensando casarse,
que busques de entre el pueblo de Dios un yugo que sea igual, alguien que ame a Dios, alguien que puedas tú decir, esta mujer o este varón ama a Dios. Hay un pasaje que quiero llevarte en esta mañana. Esto me recuerda cuando Abraham buscó esposa para su hijo Isaac, ¿verdad? Allí en Génesis capítulo 24, versículo 37, dice la palabra del Señor: mi Señor me hizo jurar, no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito. Abraham moraba en la tierra de los cananeos, y aquellos que no saben qué era la tierra de los cananeos, era un lugar en donde habitaban aquellas tribus que eran idólatras, que iban tras los dioses paganos, que no tenían el conocimiento de Dios. Aparte de esto, había maldición sobre esa tierra, porque estos cananeos eran descendientes de Can, o sea, Can, hijo se me fue el nombre, de Noé, perdón. Pero vemos nosotros que la maldición estaba allí, y esta tribu era una tribu pagana que adoraba a dioses ajenos, y Abraham no quería que su hijo tomara mujeres de entre ellos, porque ellos no tenían el conocimiento de Dios. Entonces él le pidió por juramento a su siervo que consiguiera una mujer no de Canaán, sino que fuera a su parentela. Vemos ahí en Génesis capítulo 24, versículo 38, sino que irás a la casa de mi padre y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo. Amén. Así que Dios está interesado en que aquellos que están planeando conseguir una novia o conseguirse alguien para casarse, busca entre los hijos del Señor. No te unas en yugo desigual, porque después es lamentable poder compartir a alguien que no quiere ir a la iglesia, alguien que no ama a Dios. Tú amas a Dios, quieres ir a la iglesia, pero tu pareja no quiere porque no comparten el mismo amor por Dios. Esto va a ocasionar un grave conflicto, va a ocasionar un problema en tu relación, y peor si te llegas a casar, esto va a traer un problema futuro. Algunos dicen, pero ha trabajado que algunos se casan con inconversas o inconversos y se convierten, pero no es así en todos los casos. La mayoría de los casos nunca vienen al Señor, ni siquiera nunca son salvos. Amén. Así que es importante que tú reflexiones en la palabra de Dios y que puedas darte cuenta que es importante que sepas con quién te vas a casar. Amén. Cuando mencionas esto del yugo desigual, nos encontramos en la Escritura con personajes, con personas que tuvieron éxito en su matrimonio, con personas que tuvieron éxito en su matrimonio o que fracasaron, y no nada más en su matrimonio, sino en cualquier situación en los que ellos se hayan envuelto. Las personas que tuvieron éxito fue porque se asociaron con las personas idóneas, las personas que eran compatibles, las personas adecuadas. Lo que importante es que nosotros sepamos dónde estamos pisando. Amén. Otros que se asociaron con las personas indebidas, bueno, pues son los que menciona la Escritura, que tuvieron fracaso, fueron en declive, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque ellos hicieron convenio con esas personas, por eso es que fue que fracasaron. Pero aquí aprendemos algo muy importante. Aprendemos a cuidar lo que Dios ha depositado para nuestras generaciones. Yo les hablaba ahorita de una herencia, la herencia de la fe, y esto es algo bien importante, que nosotros podamos el poder extender el reino de Dios a través de nuestras generaciones. Y para que esto acontezca, tenemos nosotros que enseñarles a nuestros hijos estos principios que les enseñaban desde los tiempos antiguos nuestros patriarcas, los hebreos, ¿verdad? Es algo tan importante que en estos tiempos todavía haya patriarcas que puedan dar el buen consejo a los hijos, que sepan buscar, que sepan orar primeramente a Dios por una compañera, que sepan buscar la dirección de Dios, porque muchos se dejan llevar por la manera en cómo se mira físicamente la persona, y eso, bueno, yo creo que es lo primero que nos llama la atención a cualquiera, ¿verdad? Pero le quiero decir que lo más importante es lo que está internamente en el corazón, y como les decía, sí es bien importante que cuidemos esa herencia que Dios ha dejado en nuestra descendencia. Somos de descendencia, somos del linaje real, y el Señor a nosotros nos ha forjado un destino de gloria. Por eso es que lo debemos de cuidar. Si nosotros descuidamos esa área que Dios ha depositado en nosotros, y ese consejo sabio donde dice no te unas en yugo desigual con los infieles, entonces vamos a ir en declive, vamos a ir en decadencia,
decadencia. Por eso nuestras sociedades están sufriendo las consecuencias de la desobediencia tantas veces del pueblo que, aún conociendo a Dios, pastores, como dice ahorita mi hermano, han decidido simplemente el caminar en sus propios pensamientos, poner a un lado la palabra de Dios, porque para todo hay principios. La escritura es el mejor manual para el matrimonio. Ahorita que hablaba el pastor Palomares de la falta de comunicación en el matrimonio, bueno, ese es un yugo tremendo que no se pueden poner de acuerdo porque no hay obediencia a la escritura. Entonces, qué importante es que volvamos a nuestros principios, que volvamos una vez más a nuestros valores, que volvamos a recuperar nuestro tesoro que a lo mejor se te ha perdido en tu hogar. Ahorita que mencionaba, pastor, de mujeres que ya, se casaron con una persona inconversa, o se casaron los dos inconversos, y ahora ella viene al conocimiento de Jesucristo. La escritura dice que no abandones a tu marido. Muchas veces las personas dicen, bueno, pues yo ya conozco a Jesús, él no le conoce, este es un yugo desigual, yo me voy. Pero no es bíblico. La Biblia dice que no debes de abandonar a tu mujer, no debes de abandonar a tu marido si él no es creyente, porque ¿qué sabes tú, mujer, o qué sabes tú, hombre, si por tu testimonio vas a ganar a tu pareja? Entonces, qué importante, mire, cómo Dios nos enseña a través de su palabra, que es bendita, y a través de este manual de consejería tremendo espiritual que nos lleva hacia un acercamiento a lo divino, a un complemento con nuestro Dios, que es todo espíritu, toda gloria, toda bendición en nuestra vida. Esa es la herencia que Dios quiere que nosotros dejemos para nuestros hijos, y es algo importante que tenemos que nosotros proteger con todo nuestro corazón. Debe de haber cobertura, y la mejor cobertura que puede haber para nuestras generaciones es a través de la oración, es a través de la intercesión. Y nosotros que, bueno, ya somos abuelas, que tenemos nuestros hijos grandes, ¿verdad? Que algunos que son solteros, tenemos la responsabilidad de orar por las parejas que van a compartir la vida de ellos. Entonces, es una bendición que nosotros podamos el pasarles, ¿verdad?, esta herencia de gloria a nuestras generaciones, para que así no se venga a contaminar, ¿verdad?, lo que nosotros hemos creído. Imagínense qué terrible sería que nuestros hijos, conociendo los principios bíblicos, la palabra de Dios, se mezclaran con una persona que adorara ídolos, como lo hizo Salomón. Salomón, dice en la escritura que él pues se involucró con las mujeres, ¿verdad? Y dice la Biblia que era el hombre más sabio, el hombre que pidió sabiduría a Dios, el hombre que cuando el Señor le dice, pídeme lo que quieras, ¿qué es tu petición? Y aquel hombre dice, dame sabiduría para saber gobernar este pueblo. Bueno, es ese mismo Salomón, es este mismo Salomón el que llega a contaminarse con las mujeres de los alrededores, y bueno, así juntamente con sus dioses. Qué terrible sería que nuestras generaciones, conociendo los principios y nuestros valores, y que tengan en su mano la perla preciosa, que es la fe, que es la esperanza, que es el amor, que es la palabra de Dios, se nos pierdan en este tipo de decisiones tan falta de sabiduría. Pastores. Así es impresionante. La palabra de Dios nos revela. El reino de Dios, más que todo, es enseñanza por lo que Él te revela. O sea, el reino de Dios no es tanto de aprenderse. La mucha letra mata al hombre, ¿verdad? La palabra de Dios no lo dice, pero el Espíritu te vivifica. Entonces, esto es algo que te tiene que vivificar, esto es algo que a ti te corresponde, te pertenece. Dios nos ha buscado en que nosotros regresemos a nuestra casa, o sea, es decir, al plan original y perfecto de Dios, ¿verdad? Que lo hablaba en un momento en Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿verdad? Ese es el plan original y perfecto de Dios desde un principio. Cuando nosotros regresamos a nuestros principios, regresamos a nuestra obediencia. Lo que está establecido de ahí son estatutos que el Señor ha proclamado para que nosotros estemos asegurados en este mundo donde nosotros estamos habitando, o donde estamos nosotros poniendo nuestros pies. ¿Por qué nos puso el Señor aquí? Pues para conquistar, para traer amistad a los que están en enemistad, para que todo lo que la planta de nuestro pie pisare fuera bendecido. Y si nosotros tenemos la vida, es decir, la resurrección de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces donde nosotros pongamos nuestro pie tiene que haber vida.
tenemos nosotros que hacer esa separación, ¿verdad? Cuando hablamos de yugo desigual tenemos que hablar de una separación, o sea, es una separación la luz con las tinieblas. Entonces, si yo soy luz, yo tengo que ir conquistando, iluminando las tinieblas, es decir, que el mismo consejo de nuestro Señor Jesucristo en una de las parábolas escritas en los evangelios nos habla precisamente que una luz no puede estar mucho tiempo debajo de un almud, es decir, que la luz no puede esconderse. Eso es algo que ilumina las tinieblas, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, cuál es nuestra posición de haber sido hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos que hacer nexos del cielo para deshacer los nexos de la tierra, porque todo lo que nosotros pidiéramos al Padre, dice, pedirlo en mi nombre, dice, y sucederá. Somos aquellos que el Señor tiene que encontrar, porque el Señor salió a buscar hombres que estuvieran parados en la brecha y no los encontró. Entonces, qué poderoso es de que ahora el Señor pueda salir a buscar y pueda encontrarte a ti haciendo así. Puede encontrarte a ti separando la luz de las tinieblas. Puede encontrarte a ti resplandeciendo con esa luz de gloria que nos ha dado el Señor como hijos de Dios, apartados para Él, para poder ir y declarar que las tinieblas no tienen más lugar. Porque realmente las tinieblas solamente es la ausencia de la luz. Entonces es necesidad de que la luz pueda venir y contaminar las tinieblas y poder atraer, y entonces se haga realidad lo que dice precisamente el capítulo 3, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, entonces no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces el Señor quiere apartarnos de ese yugo, quiere apartarnos de las tinieblas y venirnos a mostrar su luz admirable. Por eso es importante que cada día tú te metas en la posición que tú tienes como hijo de Dios, que no hagas esa enemistad propiamente en ti diariamente. ¿Qué es eso de los gritos que contiendes con lo que debes tener en una sola carne, que es tu esposo? ¿Qué es eso con tu descendencia? Cuando tú la tienes que, mujer, te estoy hablando a ti, dar a luz a tus hijos, a este entendimiento. El reino de Dios no es comida ni bebida, el reino de Dios es sabiduría, el reino de Dios es revelación, es algo que se te tiene que revelar. Pero ¿cómo se te va a revelar? A través de lo que leas, a través de lo que vives diariamente, a través de lo que te imparte los medios de comunicación, la televisión, los programas, las películas. Todo eso el enemigo lo ha transgiversado, o lo ha hecho como una herramienta más bien propia para poderte impartir a ti, a través de que seas en tu alma, seas un receptor de esta impartición, y entonces tú sigas siempre en yugo desigual, aún estando dentro de una iglesia, aún habiéndote casado por la iglesia santa del Señor Jesucristo. Aún así hay yugo desigual en los hogares por todo lo que nos imparte el mundo. Y tú dices, pues es que mis hijos están viendo estos buenos programas, están viendo esto, están haciendo esto. No que tiene que vaya a la biblioteca con sus amiguitas acá, allá. O sea, sí me explico. O sea, hay muchas cosas que te pueden impartir para que tú alimentes un yugo en tu casa, un yugo que no es el ligero, un yugo que no es una carga ligera como la que es la palabra de Dios en tu vida. Esto es un deleite. Lo que tú tienes que hacer todos los días de tu vida es iluminar. Tienes que cuidar lo que has dado a luz. Mujer, tienes que cuidar lo que tú has dado a luz. Mujer, tienes que cuidar lo que tú has dado a luz, porque es poderoso. Tú te vas a revelar en ello. Lo que estás recibiendo del Padre, lo estás dejando en tu descendencia. Por eso es que Génesis capítulo 3, versículo 15 nos habla precisamente de la descendencia que es poderosa y si permanece de pie. Es aquella la causa de que la mujer haya dado a luz una descendencia que se levante y le dé la cabeza al enemigo. Entonces debes de colocar esa estaca. Colocar estaca en la cabeza del enemigo y apropiarte de lo que es tuyo. No descuides tu casa. Pastor. Me llama la atención lo que dijo el pastor Lorenzo cuando Abraham manda a buscar esposa para su hijo. Siempre hemos dicho que la educación se mama en casa. Hay a veces que le preguntas tú hoy en día, jóvenes que nacen en la iglesia
a los 17, 18 años dejan de ir a la iglesia. Hay a veces que los padres tomamos algunas muletillas de decir, es que el pastor no lo orientó bien, el líder de jóvenes no lo apoyó. No, realmente vemos a un Abraham aquí buscando una esposa para su hijo, educando a un hijo. Nosotros como padres y que tenemos ya el razonamiento y tenemos la experiencia, debemos de compartir con nuestros hijos por qué no unirse en yugo desigual. Tenemos que preparar a nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué? Tú sirves a Dios con todo tu corazón, tu anhelo es servir a Dios, tu anhelo es estar en la iglesia, tu anhelo es ser un profesionista el día de mañana. Nosotros tenemos que preparar, como Abraham preparó a sus hijos, nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos. Tenemos que prepararlos para que sigan adelante. ¿Qué tenemos que enseñar? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar, aun cuando no están casados, a orar por su esposa o por su esposo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer trato o pacto con Dios de guardarse hasta llegar al matrimonio. Eso sería, tendrían una familia exitosa. Tenemos que enseñar y nosotros no esperar que nuestros hijos suban a nuestro nivel, sino nosotros bajar al nivel de nuestros hijos y poder entender cuál es la situación, cuáles son sus temores, cuáles son sus respuestas que buscan o sus dudas, para poder tener un matrimonio exitoso. Tenemos que decirle los pros y los contras de cuando se unen en un yugo desigual. Vemos a un Abraham desesperado o preocupado para que su hijo buscara esposa. Es muy importante que debemos de buscar en oración y enseñar a nuestros hijos en oración para que no se unan en yugo desigual. Tenemos que decirle cuáles son las problemáticas. Y le damos gracias a Dios por programas que llegan hasta su hogar para educar, no para decirle lo que tenga que hacer, sino para que sea una herramienta de ayuda. El yugo desigual traerá problemas, el yugo desigual no caminará adelante, el yugo desigual no llegará al éxito. No puede caminar Satanás agarrado de la mano de Jesús, ni Jesús agarrado de la mano de Satanás. Son dos enemigos tremendos. Jesús hablando de la vida y de la verdad, y Satanás buscando a quien devorar. Entonces, eso es muy importante, que nosotros como padres tengamos que ayudar a nuestros hijos, y la educación seremos nosotros para nuestros hijos. Pastor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos a punto ya de salir del aire, de despedirnos. Y recuerde que hay gente tomando sus peticiones ahí abajo. Y terminamos con esto, ahí en el versículo capítulo 6 de Corintios, versículo 15, nos dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Amén. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es importante que compartamos el amor por nuestro Dios, primeramente, antes que todas las cosas, para que pueda funcionar cualquier relación de noviazgo o de cónyuges. Bueno, en esta mañana estamos a punto de despedirnos, y yo quisiera esta mañana ya darle la parte a nuestros hermanos para que ellos se vayan despidiendo. Amén. Pues agradecemos al Señor esa oportunidad que nos da Canal 38. Que Dios le bendiga. Mi nombre es José Manuel Palomares y estamos para servirles. Somos gente de acción con propósito. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Que la paz del Señor reine en sus corazones. Amén, pues nos despedimos, gracias por sintonizarnos hoy en este viernes hermoso. Soy la pastora Lupita Ramírez y nos da mucho gusto el poder llevarles esta palabra hasta su corazón, y esperamos que sea de bendición. Gracias. Amén. Bueno, hermanos, pues bendiciones a cada uno de todos ustedes, y para nosotros fue un placer poder estar aquí con ustedes y traerles el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Dios me los bendiga. Amén.